Mi grupo está conformado por María Fernanda Mesa, Pedro Espinosa, Angie Orozco y Dago David Villazón. Hoy les vengo a hablar sobre todo lo vamos a hablar sobre la sociedad colectiva, de qué trata y cómo se crea. Bueno, a mí me va a tocar desde el artículo 294 hasta el 300. Bueno, comenzaremos con el artículo 294, el cual nos habla sobre la responsabilidad de cada socio que tendrá cada socio en la sociedad colectiva. Y dice que en nombre de todos los socios de la sociedad colectiva responderán solidariamente e ilimitadamente con todas las operaciones sociales. El artículo 296 nos habla sobre quiénes pueden hacer parte de dicha sociedad. Cualquiera en la sociedad mercantil puede formar parte de la sociedad colectiva, una vez lo decida la asamblea o la junta de socios con el voto unánime. Haremos énfasis en el artículo 296, el cual cuidadosamente hay que ver estos 4 puntos porque haremos énfasis en el artículo 296, el cual cuidadosamente hay que ver estos 4 puntos porque son muy importantes, ya que la sociedad colectiva van a enmarcar el trayecto de cada socio. Primero, todo socio deberá obtener la autorización de su consocio para el total o parcial de sus intereses. Como segundo, delegar a un extraño o para que administre o vigile la sociedad, para explotarlo por cuenta propia o ajena, para formar parte de la sociedad, por cuota o parte. En el artículo 297 vamos a ver cuando infringe un socio en la sociedad, los actos que infrinjan los socios en los 2 primeros ordinales, o sea, en el primero del interés del socio y de la delegar, no afectará en ningún tipo del interés del socio y de la delegar, no afectará en ninguna circunstancia a la sociedad. En el tercero y cuarto, los terceros y cuartos ordinales sí va a afectar al socio, porque dará la exclusión. A continuación veremos en el artículo 298 la sanción establecida en la ley penal. Si el socio que retire cualquier clase de bien de la sociedad o que utilice la firma en negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo su aporte y debiendo indemnizar si fuera el caso. El artículo 299 nos habla sobre el interés social. Será embargable por los acreedores personales de los socios, pero no en subastas públicas, sino uno o más consocios lo adquieren por el avalúo judicial del mismo caso. En el artículo 300 y último nos habla sobre el interés social. Podrá darse por emprenda mediante el instrumento público o documento privado. El reconocimiento legal, pero de la prenda
no sea oponible a terceros, sino a partir de su inscripción en el registro mercantil. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre el artículo 301. El artículo 301 habla sobre la sección del interés social en la sociedad colectiva. Entonces, la sección del interés social se tendrá como una reforma del contrato social, aunque se haga a favor del otro socio. Entonces, pero el cedente no quedará liberado de su responsabilidad de las obligaciones sociales anteriores, sino que han transcurrido desde el año de la fecha de la inscripción de la excepción. Artículo 302. Reuniones de la Junta de Socios y decisiones. Las reuniones de la Junta de Socios y las decisiones de la misma se sujetarán a lo previsto en el contrato social. Entonces, a falta de la estipulación expresa, de manera escrita, podrá deliberarse con la mayoría numérica de los asociados. Cualquiera que sea su aporte podrá adaptarse en la decisión del voto, de uno o de menos, o de la misma mayoría. Entonces, se dice también que salvan las reformas del contrato que se requieran el voto unánime o el voto de todos los asociados. Bueno, ¿cómo se dice? Como se decía en el artículo, que se requieren el voto unánime o de todos los socios, vamos a definir la palabra unánime. La palabra unánime es aquella que sirve para designar o señalar el acuerdo de varias personas o entidades sobre una decisión que se haya que tomar. Capítulo número 2. Razón social, artículo 303. Formación de la razón social. La razón social se formará con el nombre completo o solo el apellido o algunos de los socios, seguido con unas expresiones. Entonces puede ser hermanos, hijos, etcétera. Entonces, también se puede decir que si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios, no podrán incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que se hubieran contratado con la sociedad, o sea que él será responsable. Artículo 304. Adición de la palabra sucesores a la razón social en casos de muerte. Cuando hablamos de este artículo, nos vamos a un ejemplo sería cuando se muere un socio. Y el artículo dice así: la muerte de un socio cuyo nombre o apellido integre la razón social no impedirá la sociedad seguir utilizando cuando continúe con los herederos o cuando estos, siendo capaces, consientan expresamente, de manera escrita. En tales casos se agregará la palabra sucesores. Entonces, aquellos en el momento en el que el socio fallezca, sus sucesores o la persona o el heredero que quede, va a llamársele sucesor y va a quedar siguiendo en la compañía. Artículo 305. Adición de la palabra sucesores a la razón social en casos de excepción de interés. Entonces, este artículo se trata de cuando la razón social se forme con el nombre completo o el apellido de uno de los socios y éste ceda su totalidad de su interés a la sociedad. Entonces, para seguir utilizando la misma razón social con la palabra sucesores. De esto nada más habla este artículo. Seguimos con el artículo 307. Responsabilidad del uso de la razón social en las operaciones no autorizadas. Cuando hablamos en este artículo, nos enfocamos como en unas operaciones que no son autorizadas en la sociedad. Entonces, el primer punto dice que cuando sean ejecutados o celebradas por las representantes de la sociedad, corresponden al giro ordinario de los negocios sociales y por el temor del título o por las circunstancias del hecho, aparezcan de un modo equivocado contraídas por su cuenta y su interés o haya derivado provecho entre ellas. El segundo dice: 2.
cuando sean ratificadas expresa o tácitamente por la sociedad. 3. Cuando el tercero demuestre de buena fe una prueba que la sociedad haya cumplido voluntariamente otras obligaciones contraídas de modo semejante. Hello, my name is Maria Fernanda and my name is Mesa Contreras. In these videos, I am going to tell about the collective societies. Okay, Article 308. The partners or partnerships must respond jointly or limited under any circumstance. Article 309. The company name is not part of the business establishment. The company name is formed with name or last names of the partners with the word company. They want to respond the third parties, for example, Espinosa, Mesa, Orozco, and Villason Company. Good. Article 310. The administration of the partnership will correspond to each and every one of the partners who may delegate into third parties or strangers. In which case, the delegate being inhibited for the management of social business. Okay, Article 311. The representation of the company will implicit has the power to use the company signals and to carry out all the operations included in the ordinary course of business. Article 312. Delegate the administration to several people without determination their functions and power. It will understood that they may separately exercise and act the administration, with it stipulates that they must act together, we cannot act in isolation. Article 230. Delegate the administrator of company department of partners that have conflict and may resume it at any time, or change delegates taking into account the provisions of Article 310. Okay, when the delegation is not recorded in the statutes, it must be granted with the formulate topic of status reforms. The revocation, the chance on delegated and the limitations of their powers will be unenforceable to third parties alone as the formalities are not complementary. Okay, Article 340. The partners have the right to alter themselves author third partners the books and paper of the company at any time. Okay, Article 350. When the appointment of an administrator is a specific person is accounted for the subsistence of the company and said person abuse the powers of a negligence, the board of partners may appoint a co-administrator by majority vote in order that they meet together. Okay, thank you, teachers and students. Hi class, I'm going to talk about collective society. Article 316, decisions. 3 possible situations. The entry of the new parents, total of pari alienation of social assets, and any statutory reform require anonymous vote or absolute majority. Article 317. Oppositions. 2
possible situations. Members can oppose any proposal except for the only preservation of social assets. And if the majority of the votes aren't obtained, the project doesn't continue. And if the project continues and the company commits its responsibility with any damage, the project must be compensated by the partner who opposed the decisions. Article 318. Administrator accountability. The administrator the most report financial situation of the society for each period. And dissolution, Article 319, 5 possible situations. Death of a parent, supervining disability, declaration of a bankruptcy of a partner, forced alienation of the interest of any of the partners in favor of a stranger, and resignation or justice retirement of a partner. That's all. Thank you.